damos o enviamos, mejor dicho, un fuerte abrazo para todos y un cordial saludo de aquí, de su hermano en Cristo, Juan Manuel Jerónimo, a todos los aquí presentes y también a los que nos siguen a través del canal La Iglesia en la Tierra, que se encuentra en la plataforma de YouTube en el internet. Aleluya, el Señor les bendiga abundantemente. Gloria a Dios. Hoy continuamos con la serie sobre las virtudes que componen el fruto del Espíritu Santo, que aparecen en la lista que nos dejó el apóstol Pablo en Gálatas 5:22. Gloria al Señor. Y dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En esta lista se encuentra, en segundo lugar, el gozo. Gloria a Dios. De todas ellas nos faltan el amor y el gozo, estas dos últimas. Y esta última, es decir, el gozo, es la que vamos a estudiar hoy. Aquí podemos comprobar que esta virtud es la segunda que se menciona y que forma parte de la trilogía de la vida que mencionamos la vez anterior, de la cual dijimos que de alguna manera de estas tres, amor, gozo y paz, se desprendían las otras, aunque también hemos visto que en general todas se relacionan entre sí. El gozo es definido por el diccionario Webster como una emoción producida por el bienestar. Tampoco es un sentimiento basado en nuestras circunstancias. El gozo tiene que ver directamente con el corazón. Es uno de los resultados directos de nuestra salvación. No es una simple emoción, es una clara y precisa orden. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, nos dice la palabra: estad siempre gozosos. Y ese estar está precisamente en imperativo, es una orden. Estad siempre gozosos. Gloria al Señor. Pero ¿dónde se obtiene el gozo? ¿Dónde es que conseguimos el gozo? El gozo se obtiene en la presencia de Dios. ¿Cómo se pierde el gozo? Porque bueno, también se puede perder. La única manera posible de perder el gozo es por el pecado. No hay otra manera. El pecado hace que perdamos el gozo. Esto le pasó a David cuando pecó con Betsabé. Pero miren cómo oró cuando se arrepintió. En el Salmo 51, podemos leer todo el capítulo, pero a partir del versículo 5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Gloria a Dios. El gozo del cristiano puede ser perdido por una ruptura de la comunión con Dios, por causa siempre del pecado. Y la única forma de recuperarla es reconciliándonos con Él. El rey David nos enseña muy bien este principio en este salmo,
que acabamos de leer, ya que allí encontramos esta oración de dolor y arrepentimiento delante del Señor, después que cometió el pecado de adulterio con Betsabé y mandó a matar a su esposo, como todos hemos leído, Urías el Eteo. Esta oración debe ser un ejemplo a seguir cuando le fallamos a Dios. Podemos leerla completa ahí en ese Salmo 51. Cuando un cristiano tiene gozo en su corazón, se encuentra en una mejor actitud para adorar a Dios. Es difícil, estando en pecado, adorar a Dios, en otras palabras. Donde hay gozo, hay gratitud. No tiene cabida la queja. No tiene cabida la amargura. No tiene cabida la tristeza. Y mucho menos el pecado. Estemos pues siempre gozosos, como nos dice la carta de Pablo a Corintios, segunda carta, capítulo 6, versículo 10, como entristecidos, leemos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, como entristecidos, dice la palabra, mas siempre gozosos. Este más, como no está acentuado, el más que está allí, lo podemos sustituir por pero. Diríamos, como entristecidos, pero siempre gozosos. Esta es una característica o virtud del carácter cristiano, tan importante que de hecho es parte de la misma vida cristiana. El gozo es para siempre, porque además es parte del reino de Dios. Está escrito en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 17. Leemos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aquí tenemos la trilogía de la vida de la cual le hablaba ahorita. Porque la justicia produce amor, luego queda amor, gozo y paz. Estas son las tres primeras virtudes que forman el fruto del Espíritu Santo, quien lo produce en nuestros corazones. Es el Espíritu el que lo produce. Gloria a Dios, bendito Dios. Aleluya. Escuchemos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Libro Juan, capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Gloria a Dios. Estas palabras fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo, y es muy importante que notemos cuando las dijo. Era en un momento muy extraño para hablar de gozo y alegría, por supuesto, porque al cabo de poco tiempo estaría en el oscuro Getsemaní, y poco después se vería frente a sus acusadores y escuchando las burlas e insultos de quienes le odiaban. Fue exactamente antes de las agonías del Calvario, gloria al Señor, cuando Él habló de mi gozo. Y eso es muy significativo. Además, que en las Escrituras esta es la única ocasión en que habló de su gozo. Qué extraordinario habrá sido el gozo del Señor para permanecer en Él en esos momentos tan difíciles. En unos momentos de prueba tan extremadamente duros. Y aún así, su deseo y provisión para nosotros, es decir, para cada creyente, es que su gozo, el gozo de Él, que es tan diferente al del mundo, sea nuestro gozo. Gloria al Señor. Que su gozo esté en nosotros y nuestro gozo sea cumplido.
aleluya, sea completo, porque otras versiones traducen aquí completo en lugar de cumplido. Demasiado a menudo estamos tristes, sombríos, abatidos, pero como cristianos debemos estar llenos de gozo en todo tiempo. Veamos la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aleluya. Es como una orden prácticamente. Pablo exhorta. Otra versión dice: vivan con la alegría cristiana. Lo he dicho y lo repito: vivan con alegría cristiana. Amén. Amén. Aleluya. También merita repetir 1 Tesalonicenses 5:16: estad siempre gozosos. Gloria al Señor. Imperativo, orden. Como habíamos ya dicho, el gozo debemos tenerlo para siempre, constante, de forma continua, eternamente. El gozo, de acuerdo con la palabra de Dios, no depende de las circunstancias, sino del conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y lo demás realmente para nada cuenta. Como dice Filipenses 3, versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bendito Dios. Esta manera de pensar de Pablo debería predominar en nosotros todos. Cristo es todo en nuestra vida. Lo externo no debe tener el centro de nuestra atención. El gozo depende de nuestra relación con Jesucristo. El gozo viene de nuestro interior, brota de nuestro corazón, porque es el Espíritu Santo quien lo produce en nosotros, en cada uno de nuestros corazones. Debemos tener gozo en la conversación cuando hablamos y nos hablan de la palabra del Señor Jesucristo. Leemos en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Estaban hablando de la palabra. Le presentó al Señor Jesucristo Felipe al eunuco. Gozo es ser parte del reino de los cielos. Gozo es llevar el mensaje de salvación al mundo perdido. Veamos lo que dice Lucas 10, versículo 17. Volvieron los 70, ¿cómo volvieron? Con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Gozo es leer la palabra santa de Dios. Jeremías 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. Gloria al Señor. Gozo es orar en el nombre de Jesucristo. Lo miramos en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Gozo es enfrentarnos a las distintas pruebas que nos vienen y aprobarlas. Santiago 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozo es pasar por el sufrimiento.
Hechos 5, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Bendito Dios, se refiere al nombre de Jesucristo. Gozo es servir y colaborar para el gozo de nuestros queridos hermanos. 1 Corintios 1, versículo 24. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Gozo es saber que el Espíritu Santo lo produjo en nosotros y que debemos mantenerlo allí, aleluya, hasta el final, como hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien debemos poner nuestros ojos. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria al Señor. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Para nosotros, menospreciar el oprobio también, como él lo hizo, solo necesitamos que el gozo del Señor Jesucristo, producido por su Espíritu Santo en nuestros corazones, permanezca ahí continuamente, porque Él es Dios de nuestra alegría, el Dios de nuestro gozo, a quien alabamos y adoramos en espíritu y verdad. El Salmo 43, versículo 4 dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. La alegría y el júbilo o el gozo no pueden faltar cuando entramos al altar de Dios. Al altar de la cruz de Cristo, al altar de la cruz del Calvario, donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo se ofrendó a sí mismo en sacrificio perfecto y agradable delante de la presencia de Dios, donde derramó su sangre inocente por nuestros pecados. Todo por amor. Este gozo debe acompañarnos siempre y aún más cuando cantamos para el Señor. En la palabra encontramos cómo es que debemos hacerlo. Lo leemos en los Salmos 81, versículo 1. Dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. También está imperativo: aclamar, cantar. Aleluya. Podemos notar claramente estas dos palabras, este par de verbos en imperativo. ¿Cómo es como debemos hacerlo? Con gozo, con júbilo. Ese gozo y ese júbilo deben ser nuestros compañeros siempre, lo cual se logra, como ya hemos dicho, en la presencia del Dios de Israel. Podemos leerlo en los Salmos capítulo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Plenitud de gozo hay en su presencia. Por eso debemos buscar su presencia continuamente y permanecer en ella siempre. Entonces siempre tendremos plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Porque inclusive cuando vemos la grandeza de sus obras, que pasamos tiempo contemplando sus maravillas, realmente nos alegra, nos hace tener gozo en nuestros corazones
como nos dice la palabra de Dios en los Salmos, capítulo 92, versículo 4. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Las obras del Señor son maravillosas, profundos son sus pensamientos y sus testimonios son el gozo de nuestros corazones. Veamos lo que nos dice los Salmos 119, versículo 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Gloria al Señor. Debemos tomar por heredad los testimonios del Señor para siempre, porque ellos son el gozo de nuestros corazones. Corazones con gozo son corazones fortalecidos, amurallados, protegidos, que no permiten a los dardos de fuego del enemigo penetrar, sin importar si él los lanza o no. El gozo es la segunda característica del fruto del Espíritu que aparece en Gálatas 5, 22, 23. Y en este versículo, la palabra que se traduce como gozo, queríamos decir, proviene del griego, en el cual significa mucho más que un sentimiento de alegría. Significa un estado de regocijo y completa satisfacción que experimenta el creyente en el Señor como resultado de su comunión con Jesucristo. Es muy diferente de la alegría que nos producen las cosas materiales o placeres de este mundo, gloria al Señor, o que el mundo nos ofrece. Más bien el gozo en el cristiano es el resultado de la obra completa de salvación que Cristo hizo en el altar de la cruz del Calvario y que ahora está ejerciendo sobre cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Es el resultado de experimentar liberación de nuestras cargas y disfrutar de su benevolencia, su benignidad infinita, y por ello el gozo es un sentimiento de origen espiritual que se mantiene de continuo, permanente, siempre y cuando, desde luego, nuestra comunión con Cristo no se rompa. Como habíamos dicho, el pecado es la causa. Y por ello las Escrituras nos dicen: estad siempre gozosos. Gloria a Dios. Luego, esta virtud, componente del fruto del Espíritu Santo, debe estar siempre a lo largo de toda nuestra vida. Nunca puede faltar, y aún después, porque vamos a mantenerla también después. Aleluya. No importa las dificultades que estemos atravesando, eso no es significante. Lo significante es que el gozo esté presente en nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña que la fuente de nuestro gozo proviene de nuestra comunión con Dios, no proviene de nada externo. Aleluya. Gloria al Señor. Es decir, que radica la fuente del gozo en la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. En gustar el amor de Dios y su misericordia en nuestras vidas, lo cual nos mantiene llenos de su presencia. Aleluya. De tal forma que en medio de las dificultades que sean, podemos encontrar un descanso para nuestras almas. Y ese gozo indescriptible nos da seguridad que Dios está con nosotros, como lo hemos visto en diferentes casos que han sucedido. El mundo nos dice que necesitamos llenar nuestras necesidades de afuera hacia adentro, ya sea con el amor de la familia, los triunfos académicos o laborales, la prosperidad económica, entretenimientos del mundo, los placeres del mundo, etc. Pero esto nunca logrará satisfacernos completamente, jamás.
siempre faltará algo. La alegría del mundo es una emoción del alma que puede llegar a desaparecer muy fácilmente. Nunca vivamos de acuerdo con las circunstancias de la vida, sino llenémonos del gozo del Señor para disfrutar de esta maravillosa experiencia que tiene su base en una realidad espiritual que es la reconciliación que el cristiano tiene con Dios. El gozo consiste en vivir para Cristo, razón más que suficiente para mantenernos firmes sin fluctuar, que nada pueda hacernos caer debido a las dificultades que enfrentamos en la vida. En la carta a los Filipenses se revela el verdadero significado del gozo, aún en medio de las dificultades más grandes que podamos atravesar. Por eso se ha llamado la epístola del gozo, cuyo autor es alguien quien verdaderamente pide enseñarnos con un gran ejemplo y poderosa inspiración de cómo mantener el gozo, aún en medio de las más terribles circunstancias de la vida. Todos recordamos el gozo que llevó a Pablo y Silas a cantar alabanzas en la cárcel de Filipos, precisamente, y lo que esto provocó, lo que trajo como resultado, no solamente su liberación de allí inmediata, sino la salvación del carcelero y toda su casa, quienes enseguida fueron bautizados a aquella hora de la noche, creyendo en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo nos capacita, nos hace capaces de sufrir con gozo, por muy contrarios o antagónicos que parezcan el sufrimiento y el gozo. Lo comprobamos en Hebreos 10:34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Sufrir con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Solo es posible lograrlo porque sabemos que tenemos en nosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¡Gloria a Dios! Pablo nos da un claro ejemplo del gozo que debemos tener, y él no decía simplemente que abundaba de gozo, sino que sobreabundaba de gozo, como leemos a continuación en la carta a 2 Corintios, capítulo 7, versículo 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Es decir, que sobreabundaba el gozo en las tribulaciones. Así debemos reaccionar nosotros ante cualquier adversidad que se nos presente, y podemos dar por seguro que se van a presentar, porque está escrito: en el mundo tendréis aflicciones, como sabemos. ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones que no nos agradan, ante las que son decepcionantes, ante las que nos parecen terribles, ante todas las aflicciones, ante el sacrificio y servicio de la fe a los demás? Porque a veces ahí se miden las cosas con pequeños detallitos, se miden cómo reaccionamos, ¿verdad? Filipenses 2:17 dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Es decir, que nada de lo que podamos hacer para los hermanos es poco, y debemos de gozarnos en ello. Pablo se gozaba y regocijaba con los hermanos. Nosotros debemos actuar igual que él, imitarlo a él, como dejó dicho también él que lo imitáramos. Veamos en cuántas cosas se gozaba Pablo por amor a Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Queridos hermanos, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. ¿Por qué? Porque
Porque el Señor le dijo a Pablo que su poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, cada situación difícil que se nos presente, que no nos tome por sorpresa, porque estamos seguros que vendrán y será ocasión para gozarnos. Aprovechémosla para participar de los padecimientos de Cristo, pues sin lugar a dudas, mucho más pasó nuestro Señor Jesucristo. Miremos qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¡Aleluya! Ahora solo nos gozamos, pero en la revelación de su gloria nos gozaremos con gran alegría. Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Pero aún este gozo que tenemos ahora, con el que nos alegramos en el presente, fijémonos qué tipo de gozo es, según Primera de Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Fíjense qué tipo de gozo es este. Es el tipo de gozo que debemos tener, inefable y glorioso. Inefable significa indecible. No se puede explicar con palabras. Y glorioso significa digno de honor y alabanza, porque precisamente viene de Dios, quien por medio de su Espíritu Santo produce esta virtud, componente del fruto del Espíritu, este rasgo del carácter de Jesucristo, su Hijo amado, en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones. Hemos reservado para el final este versículo que es palabra de Cristo directamente a sus discípulos y que son igualmente para nosotros en la actualidad, que es porque somos discípulos suyos, ¿verdad? Juan 16, versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Nadie nos quitará nuestro gozo. No hay diablo que nos quite el gozo. Solo existe una persona que nos puede quitar el gozo. Esa persona es cada uno de nosotros mismos cuando pecamos. Aleluya. Eso es lo que trata el diablo que hagamos, pero no lo vamos a complacer. Estamos aquí para agradar a Dios. Gloria al Señor. Fuimos escogidos por Él para hacer su voluntad agradable y perfecta. Gloria a Dios, aleluya. Jesucristo es el Señor. Muchas gracias por la atención dispensada, tanto los aquí presentes como los que nos ven por el canal La Iglesia en la Tierra, en la plataforma de YouTube, en el Internet. Esperamos les haya sido de provecho esta palabra del Señor que hemos traído en el día de hoy. Saludos para todos y muchas bendiciones. Amén.